Este es el Poco F5 y sí, lo acabo de modificar instalándole un TWRP y después de haber instalado este TWRP, le instalé también una ROM. Y no es cualquier ROM, una de las mejores ROM o una de las ROM más bestias que existe para este dispositivo, ya que el cambio fue totalmente brutal y no solamente en el rendimiento, sino que también en el apartado de la batería, donde te hablaré cuál ha sido mi experiencia totalmente con esta Xiaomi EU, que fue la ROM que le instalé a este Poco F5 y sí, son una de las mejores ROM que existe para este dispositivo o para cualquier Xiaomi en la actualidad, ya que no solamente suele cambiar el apartado del rendimiento en nuestro dispositivo, también como el rendimiento de la batería, sino que además le suele agregar cualidades a nuestros dispositivos, ya sea un teléfono de Xiaomi, ya sea un dispositivo de Poco o ya sea un dispositivo de Redmi. Así que por el momento la verdad que estoy disfrutando bastante de esta ROM en este dispositivo. Llevo un poquito más de 4 días con ella aproximadamente, con lo cual digamos que en este video tengo muchísimas cosas de las cuales contarte. Algo bastante importante, y si es que hasta el momento no estás muy al tanto o no sabes qué es una Xiaomi EU. La Xiaomi EU, en pocas palabras, es una versión mezclada de MIUI 14 global con MIUI 14 India. Como tú sabes, Xiaomi suele tener dos versiones, MIUI 14 para solamente los de chino, que en esta ocasión sería realmente MIUI 14 la que tiene todas las novedades y todas las características, y por otro lado Xiaomi suele lanzar la que es MIUI 14 global, donde recorta algunas de las características de China y la suele lanzar pues para nosotros. Entonces, esta Xiaomi EU lo que toma es estas dos versiones y las unifica, dando un resultado realmente espectacular, y no solamente espectacular, sino que al mismo tiempo increíble. Por lo tanto, una de las primeras diferencias al momento de instalar esta Xiaomi EU en tu dispositivo, y es que vas a notar un cambio de rendimiento realmente abismal, ya que por ejemplo, si comparamos MIUI 14 en el apartado del rendimiento con esta Xiaomi EU, vas a notar una diferencia bastante interesante, por ejemplo, en el comportamiento de la CPU como de la GPU, ya que si hacemos, por ejemplo, un benchmark, vas a notar de que, por ejemplo, en Geekbench, una aplicación que se encarga de analizar el rendimiento de la GPU como de la CPU, por ejemplo, si analizamos el rendimiento de la CPU, vas a notar que el rendimiento es bastante interesante, ya que, por ejemplo, en el single core vas a notar de que el rendimiento se parece muchísimo a lo que sería MIUI 14 versus esta Xiaomi EU. Pero cuando comparas el multinúcleo, o sea, el multicore, todos los procesadores trabajando al mismo tiempo respecto a cómo trabajan con MIUI 14 y a cómo suelen desempeñarse con la Xiaomi U, pues te podría decir aquí que aquí la diferencia es bastante notoria y muy interesante, ya que por ejemplo en el multicore con MIUI 14 te da algo de 3700 puntos aproximadamente, pero en el multicore con la Xiaomi EU va a subir hasta los 4100 puntos. Una diferencia bastante interesante, y principalmente toda esta diferencia o este extra de potencia lo vas a notar como en los videojuegos y también en el día a día, ya que la verdad es bastante interesante y me gusta la mejora que hace la Xiaomi EU normalmente casi en todos los dispositivos de la gama de Xiaomi. Y no solamente esto, sino que también en este Poco F5 se nota y se nota demasiado. Por ejemplo, si jugamos juegos de la Google Play Store, quizás no vas a notar más FPS, por ejemplo como en Warzone, Fortnite o este tipo de juegos, no vas a notar que te van a tirar más FPS. Lo que sí vas a notar es que los FPS van a ser mucho más estables. Como saben, Warzone es un juego que está mal optimizado, por ende le exige muchísimo a los teléfonos, donde este dispositivo con MIUI 14 ya iba bien, y ahora con esta Xiaomi EU no solamente va bien, sino que va espectacular y a los 60 FPS calcados en este dispositivo. Entonces es espectacular jugar con la mayor calidad posible, donde por ejemplo en Fortnite también te vas a notar con esta pequeña diferencia, donde por ejemplo cuando hicimos la review o el test de rendimiento con MIUI 14 veíamos que sí podíamos jugar a una alta tasa de refresco, pero siempre con una gran variación de FPS, mientras que con esta Xiaomi EU sigue habiendo esta variación de FPS, ya que en Fortnite todo dispositivo varía de FPS, pero suelen ser mucho más estables, mucho más conciso y un rendimiento mucho más agradable, donde obviamente también desaparecen los tirones. En pocas palabras estoy diciendo de que este Xiaomi EU no solamente te da esta característica de ofrecerte quizás un poco más de potencia en el teléfono, sino que aparte de ofrecerte esta potencia extra, vas a notar también en el uso diario de que no solamente los juegos, sino que muchas cosas de las que haces en tu dispositivo van a ir mucho más fluida y el dispositivo va a funcionar muchísimo mejor.
Por lo tanto, la verdad que en el apartado del rendimiento quizás sea uno de los puntos más fuertes de esta Xiaomi EU, a diferencia de lo que es MIUI 14. Donde por último también tuve una pequeña duda para ver cómo se comportaba esta Xiaomi EU con emuladores, por ejemplo la PSP, el emulador de Play 2, y la verdad chicos que es espectacular. Por ejemplo en la PSP puedes jugar en la calidad máxima arriba del 4K, y por ejemplo en el emulador de la Play 2 esto es bastante interesante porque normalmente este dispositivo suele ir estables en los FPS más o menos en el X3 en God of War. Pero si por ejemplo el mismo God of War con esta Xiaomi EU podemos subir aún más la calidad y vamos a ver que vamos a poder seguir jugando de una manera totalmente estable. O sea que sí, también esta potencia extra también beneficia a la emulación de videojuegos. Donde por ejemplo si hablamos de la batería rápidamente, aquí quizás te vas a encontrar con algo bastante interesante, y es que normalmente una de las cosas que yo me quejé de este dispositivo en la review es que viene con 5000 mAh de batería como muchos dispositivos, pero me duraba algo de un día y medio, un día y un poquito más la mañana. Normalmente este solía ser las horas de pantalla o el tiempo de uso que me solía dar este Poco F5, pero con esta Xiaomi EU la verdad que ha cambiado bastante el comportamiento de la batería y la verdad que ha sido para bien. Te digo esto porque principalmente se comporta mejor, por ejemplo, en el modo reposo. Cuando tú llegas o ya agarras el teléfono y lo dejas de utilizar, consume menos batería, y no solamente esto, sino que el teléfono gestiona mejor la batería, ya sea cuando estás utilizándolo, cuando estás jugando, cuando estás en redes sociales. En pocas palabras, el teléfono ahora me da casi 2 días de autonomía, obviamente con mi estilo de uso, ya que no suelo utilizar tanto el teléfono. Entonces yo más que todo el tema de la autonomía suelo variarlo dependiendo de las horas o los días prácticamente que me dé un dispositivo. Por lo tanto, mejora muchísimo la autonomía con esta Xiaomi EU. Donde por último te voy a hablar de dos cositas, por ejemplo las cosas extras que te suele dar esta Xiaomi EU respecto a las que no tienes con MIUI 14. Y la verdad que son bastantes, solamente voy a mencionar quizás las más interesantes o las que quizás más te pueden servir a ti en el día a día, porque en realidad sirven y muchísimo. Respecto a las cosas extras que te vas a encontrar con esta Xiaomi EU, primero vas a tener más personalización. Más personalización me refiero a más funciones dentro de los ajustes, más características en el launcher y muchas cosas más de las cuales les puedes sacar mucho provecho. Con esto vienen incluidos los widgets que por ejemplo tiene MIUI 14 en China. Por lo tanto puedes tener la mascota, la super carpeta, los super fondos de pantalla y todo este tipo de widgets que suele ofrecer Xiaomi con MIUI 14 en China. Pues bueno, esta Xiaomi EU también te los ofrece. Y no solamente esto, sino que también vas a tener nuevas animaciones al momento de abrir o cerrar una aplicación. La verdad que se ven bastante chulas las animaciones y no sé por qué todavía MIUI 14 no tiene estas mismas animaciones en China como en la global. La verdad que se siente mucho más fluido el dispositivo con estas animaciones y además se ven muchísimo mejor. También te vas a encontrar con una mejora en el Wi-Fi. Chicos, esto es bastante interesante porque, ojo, no hay desconexiones del Wi-Fi, pero lo mejor de todo es que el Wi-Fi tiene opciones para mejorar su rendimiento. Por lo tanto, se ve bastante interesante. Y ojito, algo que sí te va a gustar es que no hay bloatware. No vienen aplicaciones extras o estas aplicaciones que no sirven para nada. Pues bueno, la Xiaomi EU las quita y solamente te da las aplicaciones que vas a utilizar en el día a día. Y por último, dos características bastante interesantes, y es que te vas a encontrar con una personalización en la carga o la animación de carga de tu dispositivo. Y la última sería de que, por ejemplo, puedes desactivar de que, por ejemplo, si tú mantienes tu teléfono bloqueado y mantienes presionado el botón de apagar, pues como puedes ver, el dispositivo no va a dar el menú de apagar el teléfono. Creo que esta es una de las características más importantes y que Xiaomi ya debería de incluir, por ejemplo, en MIUI 14 global. Así que este quizás sea uno de los puntos más interesantes respecto a la seguridad con esta Xiaomi EU. Y ya hablando de la última característica de esta ocasión sería la cámara, que yo sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo este aspecto. La cámara cambia, quizás no tanto, porque en esta ocasión Xiaomi nos mete la misma cámara que tenemos en todas las versiones, solamente que la única ventaja que vas a encontrar aquí es que vas a tener la nueva cámara de sus dispositivos, cámara que está incluyendo solamente en los últimos modelos. Por lo tanto, vas a poder disfrutar de funciones más recientes, de algunas características que quizás tu dispositivo no traía en su cámara nativa. Y no solamente esto, sino que también es una cámara que quizás se comporta muchísimo mejor en el apartado fotográfico con el tema de la IA. Y esto se nota porque funciona muy diferente a la IA de MIUI 14 global a la IA que tenemos aquí, ya que la IA de MIUI 14 global suele saturar demasiado los colores, mientras aquí es menos agresiva, y esto me gustó bastante. Por lo tanto, si te hago una conclusión de este Poco F5 más la Xiaomi EU,
de verdad chicos que no hay por dónde. Primero a Xiaomi le falta mejorar muchísimo su software porque se nota de que los dispositivos no solamente pueden tener un mejor rendimiento al cambiarle este software, sino que los dispositivos cambian muchísimo y quizás este sea el principal error. Y no solamente esto, sino que a nivel de futuro me he dado cuenta de que este Poco F5 tiene todavía mucho que ofrecer. Así que esperemos que Xiaomi también haga parte de este procedimiento o de este proceso de este Poco F5 y le dé las actualizaciones necesarias o el soporte necesario para poder sacarle todo el provecho. Ya que desde mi punto de vista creo que Xiaomi todavía no está aprovechando al máximo este dispositivo. Así que nada chicos, pues espero que les haya gustado este video y como siempre no olviden suscribirse, dale like a este video si es que te gustó y nos vemos en la próxima. Como siempre, adiós.